Oh Señor Jesús, gracias Señor. Bueno, vamos a compartir la semana número 2 de nuestro alimento diario, de la serie El Poder de Dios para Salvación. Y el título es El Evangelio de Dios para Salvación del Judío y del Griego. Amén. Quiero invitar a los hermanos, vamos a compartir, a leer algunos versículos para comenzar. De la siguiente manera, vamos alternándonos. Primero las hermanas leen el primer versículo que se tome y siguen los hermanos alternándolos. Amén. Sí. Y estos versículos van a ser en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Comienzan las hermanas. Las hermanas van a leer el 16 y los hermanos el 17. Todos los hermanos y todas las hermanas. Quiero que participen. Y luego, en el capítulo 3 de Romanos, vamos a leer desde el verso 20 hasta el 28. También. Comenzando las hermanas, siguen los hermanos y así sucesivamente. Amén. Amén. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Amén. Entonces comienzan las hermanas. Amén. El verso 16 del capítulo 1 de Romanos. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque se revela por la fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Aleluya. Romanos 3. Ahora Romanos 3, del 20 al 28. Lee las hermanas del 20. Las hermanas del 20. Porque por las obras de la ley, 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será dejado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, Amén. aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. De la hermana. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida por la ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. Amén, aleluya. Oh Señor Jesús. Es verdad. Por eso tenemos que agradecerle a Dios por lo que nos ha dado. Gracias por este maravilloso don que Dios nos dio de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Oh Señor Jesús, verdaderamente Pablo es un modelo para todos nosotros. Y Pablo tenía en su corazón, cuando él escribió esta epístola a los romanos, él tenía en su corazón la salvación, no solo de los gentiles, sino también él quería recobrar a su propio pueblo, a sus hermanos, a sus compatriotas de Israel, ¿verdad? Por eso esto lo podíamos hacer una equivalencia a nosotros, cuando nosotros recibimos el Evangelio, verdaderamente cuando recibimos el Señor en cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra primera preocupación, nuestro encargo para predicar este Evangelio? ¿Quién
¿A quién es que nosotros deseamos que reciban esta salvación que nosotros hemos recibido primero? Verdaderamente no es a nuestra familia. Amén. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Cuando yo recibí al Señor, verdaderamente yo llegué lleno, oh Señor Jesús, de esta vida. Y lo primero que hice fue llevar este evangelio a mi familia. Verdaderamente no todos me recibieron, pero aleluya, una gran cantidad de mi familia están en el Señor. Amén. Oh Señor Jesús, por eso es el deseo ardiente que hay en nuestro corazón y que fue el deseo ardiente que hubo en el corazón de Pablo, de primero predicarle a su familia. Aunque a él se le entregó el evangelio para los gentiles, él no apartó de su corazón siempre a sus familias, a sus compatriotas, ¿verdad? Por eso él dice que él deseaba incluso ser anatema, ser maldito, por a ver si lograba que su pueblo pudiese recibir esta salvación tan grande que él había recibido. Amén. Oh Señor Jesús. Por eso vemos que el origen de cuando él escribe la carta a los romanos, él dice que él tenía el deseo, porque Pablo había expandido el evangelio del reino en toda la región de Asia, en toda la región de Siria, en toda la región de Europa, en la parte de Europa de Macedonia y Acaya, y incluso había predicado el evangelio en una parte del noreste de Europa, que se llama Ilírico, ¿no? Oh Señor Jesús, él dice que él no quería predicar este evangelio donde ya Cristo había sido anunciado. Amén. Él tenía un deseo en su corazón, ese deseo en su corazón era ir a donde el evangelio aún no había llegado. Y ese fin, ese destino era España. Oh Señor Jesús, porque España en ese tiempo era considerada como lo más distante, el extremo del mundo. Incluso en España, en la región de Galicia, en el noreste de Galicia, hay un pueblo que se llama Finisterra, que significa el fin de la tierra, porque para ellos, para las personas de ese tiempo, que era el Imperio Romano, ellos consideraban que España era el fin de la tierra. Entonces Pablo sabía que allá no había llegado el evangelio, y él tenía ese deseo de su corazón de seguir expandiendo el evangelio del reino en toda la tierra habitada. Por eso España estaba en su corazón. Probablemente cuando él llega, viene de Macedonia dirigiéndose, porque tenía también, antes de eso, él tenía en su corazón llevar una ofrenda a sus hermanos en la iglesia en Jerusalén que estaban pasando por necesidades. Y entonces él había colectado una ofrenda en todas las iglesias que él había levantado allí en Europa y en Asia, y había colectado bastante ofrendas para llevarla a Jerusalén. Y por eso él pedía a los hermanos que orasen por eso, para que esa ofrenda ya fuera aceptada por los hermanos de allá de la iglesia en Jerusalén. Amén. Así como él decía, como un olor fragante. Él sabía que había peligro cuando él iba allá a su país, a Judea. Él sabía que iba a pasar por peligro, porque incluso el Espíritu había hablado a los hermanos en la iglesia por donde él iba pasando, daban testimonio de que, no sé si recuerdan lo que dijo Agabo, un profeta, ¿no? Se quitó el cinto y dijo que el cinto de este varón va a ser amarrado, va a ser atropellado, va a ser golpeado. Y eso le ocurrió a Pablo cuando llegó allí a Jerusalén, ¿no es cierto? Oh Señor Jesús, pero él tenía ese deseo en su corazón de predicar este evangelio, no solo a los gentiles, con esas grandes iglesias que él había levantado de Europa, sino también quería ver si algunos de sus hermanos podían ser salvados. Amén. Oh Señor Jesús, por eso el corazón de Pablo tenía esta disyuntiva: ir a Jerusalén. Y después que él regresara de Jerusalén, él incluso le dice a los hermanos de la iglesia en Éfeso, él llamó en Mileto, llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso, que los viniera para despedirlo, él iba a hablar una palabra, y él dijo que tal vez no verían más su rostro, ¿no es cierto? Oh Señor Jesús, porque sabía que si él hacía este viaje, lo más probable es que él no volviese a esa región.
Tal vez él tenía en su corazón levantar un centro de obra allá en Europa. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener ese encargo, esa visión que tuvo Pablo, ¿verdad? Oh Señor Jesús, nosotros tenemos que llevar este evangelio del reino a toda la tierra habitada. Verdaderamente comenzamos con nuestra familia, pero el deseo de Dios es que nosotros lo llevemos a todo el mundo, sin discriminación, porque esto, como dice ahí en el versículo 16, ¿no? El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para todo aquel que cree. Al judío, pero también al griego. El judío se refiere a los hermanos, a los hermanos nuestros hermanos de carne, pero al griego se refiere a todos los demás gentiles. Amén. Por eso nosotros tenemos que llevar este evangelio. Ya hay hermanos que están en la iglesia, hay hermanos que son nuestros hermanos, pero que tal vez aún no se reúnen con nosotros. A estos hermanos nosotros tenemos que llevarle el evangelio del reino. Amén. Oh, porque ellos tal vez hayan recibido el evangelio de la gracia, se han quedado allí. Pero nosotros tenemos que mostrarles que la salvación de Dios es una salvación completa. Amén. Y que tiene sus requisitos, ¿verdad? El requisito para reinar con el Señor es que todos tenemos que ser vencedores. Amén. Oh, Señor Jesús, no quedarnos inmaduros, como niños inmaduros, sino nosotros tenemos que llegar a ser herederos de Dios. Amén. Y coherederos con Cristo. Entonces, esta visión nosotros tenemos que llevarla a todos nuestros hermanos. Amén, para que ninguno se quede, ninguno pare esa obra transformadora que está haciendo el Espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Todos necesitamos predicar este evangelio. Gracias al Señor que Dios le ha dado, a la iglesia le ha dado muchísimas herramientas, ¿verdad? Hoy verdaderamente vemos que nosotros, por la situación que estamos pasando en nuestro país, no hemos estado recibiendo el alimento diario en forma física, pero ya vemos que Dios acomodó las cosas, ¿no? Sí. Y por eso lo podemos recibir en forma digital, o por correo electrónico, o por las aplicaciones de YouTube. De muchas maneras nosotros podemos disfrutar de nuestro alimento diario y no paramos de estar disfrutando día a día nuestro alimento diario. Así el Señor también le dio a la iglesia mucha literatura, ¿verdad? Tenemos literatura de libros espirituales que hablan del mover presente de Dios aquí en la tierra. Amén. Nosotros tenemos estos libros. También tenemos los bucapés. Tenemos el CP, los centros de entrenamiento para la predicación del evangelio. Tenemos los colportores, que son los hermanos que llevan la palabra mediante la literatura a todas las personas. También tenemos misiones de hermanos que están predicando el evangelio en otros países, ¿verdad? Amén. Porque en nuestra España es otros países. Pero también nuestra España puede ser en una ciudad. Barrios que aún no hayan sido tocados, parroquias que aún no han sido tocadas por el evangelio, donde no hay testimonio. Nosotros tenemos que ir ahí a llevar este evangelio. Sí. Ayer en la tarde recibí una llamada de un hermano que me dijo que su madre tiene una casa en Camatagua. Camatagua es una ciudad que queda en Aragua, ¿no? Nosotros tenemos la región capital, una parte de Aragua solamente tenemos San Casimiro. Entonces allí en Camatagua la mamá de este hermano me dijo que su mamá quería ofrendar esa casa para la iglesia. Pero entonces allá ahorita no tenemos hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir allá. Tenemos que preparar comisiones de evangelización para ir a este pueblo y ganar hermanos y que los hermanos vengan a reunirse allí en esta casa. Porque el Señor nos las pone a todas siempre, facilita, ¿verdad? Oh Señor Jesús, no como en el tiempo de Pablo pasaba por muchas dificultades, ¿no? Tuvo naufragios, los maltrataban, los golpeaban, tuvo en peligro de ladrones, de hambre, de todas las cosas pasaban. Nosotros no hemos pasado por estas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos libertad para predicar el evangelio, no somos perseguidos, no somos golpeados. Entonces tenemos que aprovechar esto que Dios. Por eso Dios quiere venir como la paz para que su evangelio se mantenga, para que su evangelio pueda avanzar, para que su evangelio pueda ser confirmado. Amén. Para que su evangelio pueda ser establecido en toda la tierra. Amén. Oh Señor Jesús. Y veíamos aquí que cuando Dios comenzó a predicar el evangelio,
no desde hace 2000 años para acá, ¿verdad? Si nosotros vemos la Biblia, verdaderamente vemos que el Señor comenzó desde el inicio de la Biblia, en Génesis, Dios comenzó a predicar el Evangelio. ¿No es cierto? Sí. Si vemos en Génesis capítulo 3, cuando la pareja cayó, ¿verdad? Oh, Señor Jesús. La pareja de Adán y Eva habían pecado porque habían desobedecido a Dios, habían comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios le había ordenado a ellos que comieran solamente del árbol de la vida, ¿verdad? Pero ellos cayeron en la tentación que le puso esta serpiente antigua, Satanás, y ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Amén. Entonces eso fue en contra del plan y del propósito de Dios. Dios quería que ellos comieran siempre del árbol de la vida para que esa vida de ellos fuera creciendo en ellos. Cuando nosotros comemos, somos alimentados, el metabolismo va produciendo una transformación de vida en nosotros, ¿verdad? Oh, pero ellos cayeron. Aleluya. Oh, Señor Jesús, desobedecieron y comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero aquí el Señor, que es lleno de amor y de misericordia, en el verso 3, en el capítulo 3 del verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Amén. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. Oh, Señor Jesús, aquí esta es la primera vez que se predica este evangelio. Sí. Amén. Sí, oh, Señor Jesús, estas buenas noticias. La mujer iba a tener una simiente, su descendiente. Este descendiente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Dios completo, encarnado en un hombre que iba a venir a morir por nosotros. Oh, él fue a la cruz, pero ahí en la cruz él derrotó verdaderamente a su enemigo, a Satanás. Él le golpeó la cabeza, él lo destruyó. Sí. Amén. Aún no se ha cumplido el juicio de él, pero ahí el Señor lo derrotó en la cruz. Le puso esa trampa. Amén. Oh, Señor Jesús, él lo hirió en el calcañar, pero el Señor le pisó la cabeza. Amén. Oh, Señor Jesús, por eso este evangelio ya fue predicado allí. Luego en toda la Biblia los profetas hablan de este evangelio. Amén. El objetivo de todas las escrituras de los profetas es anunciar la venida del Señor Jesucristo. Amén. Oh, Señor Jesús, el cual nos salvaría. Todos los profetas hablan de esto. Amén. Así lo dice en el libro de Romanos, ¿no? Dice en el capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Él lo había prometido y Pablo vino a anunciarlo, vino a completarlo. Amén. Por eso a Pablo se le dio el evangelio, para que predicara el evangelio a los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles y él hacía honor a ese ministerio. Por eso él levantó iglesias en todo el mundo conocido en esa época, ¿verdad? Entonces tenía ese deseo aún de llegar a donde el evangelio no había llegado, que era España. Amén. Oh, Señor Jesús. Pero también decía Pablo en el verso 3, dice de Romanos 1, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que era del linaje de David según la carne. Oh, Dios se hizo hombre, pero fue descendiente de Abraham. Amén. De Abraham ya era la raza llamada, no la raza creada, sino de la raza llamada. Y Abraham vino a ser el padre de la fe. Amén. Por eso Abraham es nuestro padre. Es el padre del pueblo de Israel, que es su descendencia terrenal, pero es el padre también de nosotros, la iglesia, que es la descendencia celestial de Abraham. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso también nosotros
descendemos del padre de la fe, que es Abraham. Oh Señor Jesús. Pero el verso 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Amén. Era hijo descendiente de David por la carne, pero fue declarado hijo de Dios con poder. Amén. Según el Espíritu de santidad por la resurrección. Amén. Cuando él murió en la cruz, le puso esa trampa a Satanás, él lo destruyó allí. Entonces Dios lo recompensa, resucitándolo, ¿verdad? Por medio del Espíritu lo resucita. Asciende y es designado Señor y Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces todo el poder, todo el juicio, todas las cosas fue dado a nuestro Señor. Porque él fue ascendido. Y así como dice en el libro de Filipenses, él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿No es cierto? Sí. Y ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Oh Señor Jesús, el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús. Pero una cosa que podemos ver aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, es que cuando la primera pareja cayó, los requisitos de Dios fueron ahí, tenía que ser guardado, ¿verdad? Dios los tuvo que sacar ahí del Edén, donde ellos estaban, ¿no es cierto? Y porque si ellos podían tener acceso ahí en el jardín del Edén al árbol de la vida, esta vida iba a estar en ellos también eternamente, ¿no? Sí. Entonces, pero el pecado iba a estar también en ellos. Entonces Dios, para evitar eso, lo sacó del huerto del Edén y le ordenó que fueran a labrar la tierra para que se alimentasen, ¿no es cierto? Pero Dios tuvo que guardar el jardín para que no entráramos, no tuviesen entrada. Por eso ahí en el jardín, él colocó, en la puerta del jardín del Edén, colocó querubines, ¿no es cierto? Querubines y con una espada de fuego que se revolvía, para guardar, ¿qué? Para guardar su santidad, guardar su justicia y guardar su gloria. Que eso es lo que los querubines, un querubín representa la gloria de Dios. Amén. Amén. Oh Señor Jesús, la espada representa la justicia de Dios. Y el fuego de la espada, porque la espada encendida que se revolvía, el fuego representa la santidad de Dios. Porque Dios es santo, ¿verdad? Dios es santo. Y el que se acerca a Dios tiene que ser santo también. Amén. Esto fue guardado por Dios. Pero aleluya. Oh Señor Jesús, que nuestro Señor Jesucristo vino a ser hecho. Vamos a ver en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Aleluya. En el verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, Amén. el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Entonces el Señor vino a hacer esto para nosotros, a hacer nuestra justicia. Amén. Nuestra redención, nuestra justificación. Cuando Él murió, Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, cuando el sumo sacerdote pecaba, él tenía que hacer una expiación, ¿no? Había un día del año en que ellos tenían que ir al santuario, al tabernáculo y matar un animal. Amén. La sangre de ese animal perdonaba aquella transgresión que había hecho el hombre, ¿no es cierto? Amén. Pero cuando esto es como que, ¿cuántos animales no se mataron allí en la antigüedad, ¿no? Durante el tiempo del Antiguo Testamento? Miles
de animales, porque todos, el libro de Romanos dice que todos nosotros heredamos el pecado, fuimos pecadores, ¿no es cierto? No había ni uno que no fuese pecador. Por eso Dios tuvo que morir por todos nosotros. Amén. Oh Señor Jesús, Jesucristo murió por todos. Amén. Es como que Dios mediante Jesucristo hubiese pagado aquello pagaré que él había hecho mediante la sangre de los animales. Amén. Por eso el libro de Hebreos dice que esa sangre, que la sangre de Cristo es una sangre que tiene una eficacia eterna. Amén. Sí. Y es la única que nos puede limpiar del pecado. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es la muerte, ¿verdad? Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero la sangre que el Señor derramó por nosotros es su propia sangre. Amén. Esta sangre sí tiene eficacia eterna. La sangre de un animal no podría tener esa eficacia, pero la sangre del Señor sí pagó por nosotros, por todos nuestros pecados. Oh, sin excepción. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque entonces todos los hombres éramos pecadores, ¿verdad? Por eso Dios tuvo que morir por todos. Por uno heredamos el pecado, por Adán. Y por uno solo fuimos salvos todos. Amén. Porque también dice el libro de Romanos que donde sobreabundó el pecado, también abundó la gracia. Amén. Y el Señor es la gracia de Dios. Jesucristo es la gracia de Dios dado gratuitamente a nosotros para ser salvos. Amén. Oh Señor Jesús. Veamos un versículo en Hechos. Sí, Señor. Amén. Hechos 13, verso 33. El 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Oh Señor Jesús, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando el Señor resucitó, él había nacido primero carnalmente, ¿verdad? Físicamente, engendrado por el Espíritu en una mujer. Pero cuando él resucitó, fue designado hijo de Dios. Por eso en ese momento Dios le pudo decir, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por eso también nosotros cuando recibimos al Señor somos regenerados. Amén. Es como que fuéramos engendrados de nuevo y ahora verdaderamente, como dice el libro de Romanos, si somos guiados por el Espíritu que está en nosotros, somos designados hijos de Dios. Amén. Amén. Oh, y por eso podemos clamar. Amén. Y como el Espíritu que está en nosotros, podemos decir Abba Padre. Amén. Amén. Porque tenemos un Padre. Oh, un Padre común. Reconocemos a nuestro Padre. Ya hemos madurado en vida y podemos percibir que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, tenemos que hacer su voluntad. Amén. En el libro, Pedro dice un versículo, creo que es el 1:9, que la obediencia a la verdad es lo que salvará nuestras almas, ¿verdad? Por eso Dios inició un trabajo transformador en nuestras almas. En el libro de Romanos vemos en el capítulo 12, Romanos 12, dice 12:1. Amén. Este es un ruego que nosotros tenemos que tener para cada uno de nuestros hermanos. Como dice Pablo, así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
que es vuestro culto racional. Amén. Nosotros tenemos, así como estamos ahorita, nos hemos presentado como sacrificio. Pero es un sacrificio vivo, amén. No es un sacrificio muerto, así como en el Antiguo Testamento se mataba el animal. Es un sacrificio vivo, usted está aquí como vivo, pero usted está muriendo, ¿verdad? Cada día muero, dice la palabra, cada día muero. Pero ¿qué es lo que está matando Dios en nosotros cada día? Este viejo hombre que está en nosotros, ¿verdad? El viejo hombre está allí y necesita ser destruido. Por eso, como dicen en Mateo, el Señor dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, mate el viejo hombre, mate el ego, ¿verdad? Sí. Para que el Espíritu pueda empezar esa obra transformadora en cada uno de nosotros. Amén. No podemos parar este trabajo, esta obra de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. Debemos tener respeto, ¿verdad? Y esperar, confiar en nuestra salvación con mucho temor y mucho temblor. Por eso el verso 2 dice, no conforméis a este siglo. Amén. Aleluya. Nosotros no nos podemos conformar a este siglo, al mundo, a la corriente de este mundo. No nos podemos conformar. Amén. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. No podemos conformarnos a la corriente, a las modas, a las cosas de este mundo, sino nosotros tenemos que ser renovados, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios está con ese trabajo continuo en nosotros, transformándonos, cambiándonos nuestra forma de pensar. Amén. Señor Jesús. Para que comprobéis, esta es la única manera que nosotros comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios. Es agradable y perfecta. Por eso Dios a veces nos pasa, nosotros todos pasamos por muchas situaciones, pasamos por tribulaciones, pasamos por sufrimiento, pero eso es con el objetivo de que Dios nos vaya transformando, o nos vaya haciendo llegar a madurez, ¿verdad? Señor Jesús, por eso no podemos seguir siendo lo que éramos, tenemos que ser renovados continuamente por la palabra, amén, porque la palabra que Dios nos habló es espíritu y es vida. Amén. El espíritu tiene el poder transformador en nosotros. Por eso su palabra es también como que nos limpiara, nos purifica. Amén. Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús. Entonces tenemos que, así como nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Señor Jesús, nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. Obedecer a su palabra, hacer su palabra. Amén. Señor Jesús, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que Él no consideró, en el libro de Filipenses nos dice que Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué hizo? Él se humilló a lo sumo. Y estando en su condición de hombre, sufrió una muerte. Y no una muerte cualquiera, sino una muerte degradante, la muerte de cruz. Amén. Pero por eso Él fue designado Hijo de Dios, al morir en la cruz, ¿verdad? Fue designado Hijo de Dios con poder. Amén. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Señor Jesús. Señor Jesús. Vamos a leer un versículo en 1 Corintios. Capítulo 3, el verso 10 al 12. Señor Jesús. Amén. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Amén. Oh Señor Jesús, aleluya. En nosotros está puesto este fundamento. Cada uno de nosotros cuando creímos fue puesto el fundamento de Cristo, ¿no es cierto? Amén. Oh Señor Jesús. Jesucristo está en nosotros como nuestro fundamento, por eso Él también, Él es nuestra justicia. Y el trono de Dios está edificado sobre la justicia de Dios. Oh Señor Jesús, porque el Señor murió y derramó su sangre, Él nos justificó. Por eso nosotros podemos exigirle hoy a Dios que Dios nos tiene que llevar a la santificación y a la justificación. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros. El Señor pagó por todos nosotros, por todos nosotros. Por eso el fundamento en cada uno de nosotros está. Y ese fundamento es Cristo. Pero nosotros, Él está ahorita donde en nuestro espíritu nada más, ¿verdad? Pero Él necesita tomar posesión de todo nuestro ser. Amén. Por eso nosotros necesitamos ser, después de ser justificados, después de ser redimidos, después de ser reconciliados, necesitamos ser santificados continuamente. Amén. Oh, santificado y transformado. Amén. Oh, Señor Jesús, en 2 de Corintios 3:8 dice que nosotros todos, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Señor Espíritu, o como dice la versión Recobro, como por el Espíritu del Señor. Entonces, en la medida que nosotros contemplemos esa gloria de Dios, somos transformados, amén. Y es de gloria en gloria, de un grado inferior de gloria a un grado superior de gloria, amén. Por eso no podemos edificar con cualquier cosa. La vida de la iglesia tiene que ser edificada solamente con Dios, ¿verdad? Con la naturaleza divina de Dios, con la plata de la redención y con las piedras preciosas del trabajar del Espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Oh Señor Jesús, porque si edificamos con otras cosas, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un servicio para Dios y lo hacemos de una manera natural, así sea con la parte buena de nuestra alma, esto no edifica, porque esto no va a soportar la prueba de fuego que ha de venir. Amén. No va a tolerar el fuego. La madera, que es lo más elevado, que el heno y que los hojarascas no pueden soportar la prueba del fuego. Amén. Pero aleluya, que el oro, la plata y las piedras preciosas sí tolerarán este trabajar del fuego purificador. Amén. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Ok, volvamos a Romanos, capítulo 1. Dice en el capítulo 1, verso 20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de estas cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Entonces, para que el hombre, este hombre que cayó aquí, que se muestra en el capítulo 1 y 2 de Romanos, cayó, ellos no creyeron en Dios. Y no hay excusa para no creer en Dios, ¿verdad? Nosotros cuando vemos la creación, nosotros tenemos que ver que eso tiene que haber sido hecho por Dios. O por un ser superior, ¿verdad? Oh, Señor Jesús. Estas teorías, que las teorías del Big Bang, de la creación, de todas estas cosas, verdaderamente para nosotros creer en esas cosas, necesitamos más fe que creer que Dios fue el creador de todas las cosas. Todas las cosas anuncian, toda la creación anuncia que Dios existe. Amén. Oye, que nos salga el sol todos los días para alumbrarnos, para darnos calor. Que la luna salga y la luna que tenga influencia sobre la siembra, que tenga influencia sobre la pesca. Oh Señor Jesús, que las estrellas salgan en su posición.
todos los días, cuando deben ser, ¿verdad? Oh Señor Jesús, que la cruz del sur siempre va a salir en el sur. La estrella polar siempre va a salir por el norte. Todas estas son unas cosas que están perfectamente programadas por Dios. Eso muestra que eso es la obra de Dios. Por eso el hombre no tenía excusa para no creer en Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No, los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación manifiesta la gloria de Dios. Por eso, aquí en el libro de Romanos también hay un versículo maravilloso que dice que toda la creación gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios. Porque esa creación está esperando que nosotros, que somos los hijos de Dios, manifestemos esa gloria de Dios. Amén. Oh, porque la gloria, nosotros somos, en el libro en Corintios, también dice que nosotros somos, 1 Corintios 11:7, veamos ese versículo. Amén. Oh Señor Jesús. Sí. ¿Cómo dice? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Amén. Él es imagen de la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Oh, usted no es cualquier cosa, hermano. Usted es el varón. También la mujer, ¿no? Porque nosotros somos uno. Amén. La mujer no se puede poner velo porque ella tiene su gloria, que es el pelo. Pero el hombre no se debe cubrir la cabeza porque es imagen y es la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para hacer la gloria de Dios. Por eso Él quiere llevar muchos hijos a su gloria, ¿verdad? Oh, por eso nosotros tenemos que darle gloria a Dios. Amén. Oh, no decir gloria a Dios como dicen algunos, sino en nuestro vivir. Nosotros tenemos que glorificar a Dios. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces tenemos que darle gloria y darle también gracias a Dios por todo. Todas las cosas que nos suceden, dice en Romanos, todas las cosas que nos suceden ayudan a bien, ¿verdad? Oh, Señor Jesús, el Señor tiene un propósito con cada una de esas cosas. A nosotros nos parecen unas cosas que tal vez a veces, que ¿por qué me pasa esto a mí? Unas cosas que no son deseables para nosotros, pero eso Dios lo está usando para el propósito de ganarnos a nosotros, perfeccionarnos, transformarnos. Amén. Por eso nosotros le tenemos que dar gloria a Dios y gracias a Dios. Amén. Siempre. En Tesalonicenses dice que nosotros debemos dar gracias por todo. Amén. Gracias por todo. Por las cosas buenas, pero las cosas malas. Tenemos que darle gracias a Dios. Porque Él nos hace pasar por estas cosas porque Él quiere lograr un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces no podemos descuidar de darle gracias a Dios por todo y glorificar a nuestro Dios. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Por eso en Romanos 3, 23. El 22 dice: amén, aleluya. Amén. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Oh, Señor Jesús. Siendo justificados, el 24, gratuitamente por su gracia. Amén. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Oh, fuimos justificados por la fe. Amén. No por ninguna obra que nosotros hubiésemos hecho, sino por la fe en Cristo Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso ese deseo que tenía Pablo de predicarle a sus hermanos judíos era porque él sabía que ellos eran celosos de la ley, así como Pablo había sido celoso, ¿verdad? Él era celoso de la ley y de las tradiciones de sus padres, y por eso él, cuando
vio a aquellas personas que invocaban el nombre del Señor, él comenzó a perseguirla porque ellos creían que ellos estaban blasfemando. ¿Ven? Eran blasfemos delante de Dios. Pero Dios le dio aquella visión, Dios se le apareció a él, ¿verdad? Y le mostró que aquellos que él perseguía era el Señor mismo. Amén. Y ya esa visión que Pablo recibió allí, lo gobernó. Por eso él le dijo al rey Agripa: no fui rebelde a la visión celestial. Amén. Oh Señor Jesús, por eso Pablo él no fue más nunca rebelde a esta visión. Por eso el deseo de su corazón era que todas las personas vieran esa visión o tuviesen esa visión que él había tenido. Amén. Sí, amén. Pudiesen creer en el Señor. Amén. Pudiesen progresar día a día en el Señor. Amén. Sí. No por la ley, sino por la gracia, porque por gracia fuimos salvos. Amén. Por la fe. Amén. Y aleluya. Esa fe que nosotros tenemos no es nuestra, no es un don nuestro, es un don de Dios. O nosotros creímos porque Dios quiso que nosotros creyésemos, porque Él infundió esa fe en nosotros. Amén. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Porque Pablo también vio que la iglesia, nosotros fuimos, cuando el pueblo de Israel no creyó en él, es como que el Señor hubiese desgajado el ramo de la oliva, que era el pueblo de Israel, lo había desgajado y ahí injertó a su iglesia. ¿Verdad? Amén. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos también por el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que estar orando por ellos. Porque sin el pueblo de Israel, sin la descendencia de Abraham, nosotros no hubiésemos recibido al Señor. Porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? La salvación viene de Sión. Por eso nosotros tenemos que orar siempre por el pueblo de Israel. Amén. El Señor estableció un lapso de tiempo para que la iglesia fuese levantada. Y esta es la era de la iglesia, es la era del Espíritu y es la era de la gracia. Amén. Pero esto va a tener un fin. Al final, cuando venga el Señor, va a establecer la era del reino. Amén. Y ahí nosotros, la iglesia estará reinando con el Señor. Los vencedores de la iglesia reinarán con el Señor. Pero el pueblo de Israel estará sirviéndole también al Señor, porque dice en los profetas dice que todo Israel será salvo. Pero ¿cuál Israel? Todos los que crean en el Señor. Ellos van a ver aquellos que ellos clavaron en la cruz. Y ellos van a creer en el Señor y van a invocar el nombre del Señor. Y ahí se cumplirá lo que dijo Joel: toda el que confiesa el nombre del Señor, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces todo la Israel que esté allí, y este Israel que va a estar allí es la Israel que ahorita, por ejemplo, si nosotros vemos que el pueblo de Israel está diseminado por todo el mundo. En Estados Unidos hay más judíos que en Israel. Pero los que van a ser salvos tienen que ser aquellos que van a estar allá cuando el Señor venga, ¿verdad? Por eso, el que quiera ser salvo, de ellos va a tener que ir para allá. Para que cuando ellos vean al Señor presentárselo, ellos creerán en el Señor, invocarán el nombre del Señor y serán salvos. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces, pero ellos entonces, al ser salvos, serán los sacerdotes para todo el mundo y ahí ejerciendo su servicio ahí en Israel. Pero nosotros, su iglesia, ¿dónde va a estar? La iglesia estará en el reino. Oh Señor, en el milenio estaremos con el Señor. Oh, juntamente con el Señor en el cielo, porque somos herederos de su gloria. Amén. Y el pueblo de Israel será también ese pueblo amado de él, que tiene que lo salvó por muchas cosas que lo hizo pasar. Es para eso también, para tener un remanente que estuviese representándolo aquí en la tierra. Por eso el pueblo de Israel, todos serán los sacerdotes de Dios aquí en la tierra. Pero nosotros estaremos allá como reyes y sacerdotes. Amén. Oh Señor Jesús. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que siempre estar orando por esto, ¿no? Orando porque el pueblo de Israel se concentre en Israel, vaya preparando todas las cosas porque se está manifestando y ya está manifestado el misterio de la iniquidad, ¿verdad?
Señor Jesús. Y toda la palabra nos muestra que la venida del Señor está cerca, pero para que el Señor venga antes tiene que manifestarse ¿quién? El anticristo, ¿verdad? Porque ese lapso que Dios estableció es aquella semana, la semana 70 de Daniel, ¿no es cierto? Sí. Amén. Y entonces en cualquier momento Dios va a poner la semana. Nosotros no sabemos, Él sabe. Amén. Pero todas las cosas nos anuncian que está ya ahí a las puertas, ¿verdad? Y el anticristo se va a manifestar y él va a establecer un pacto con el pueblo de Israel durante los 3 años y medio de esa semana de 7 años, ¿no? Sí, Señor. Oh, Señor Jesús, pero al final de los primeros 3 años y medio, ¿qué va a pasar? Sí. El anticristo va a romper el pacto con Israel y va a empezar la gran persecución y la gran tribulación por la cual Dios tiene que guardarnos, ¿verdad? Sí. Oh, debemos orarle al Señor para que Él nos guarde de la gran tribulación. Y que todos nosotros maduremos, que todos nosotros lleguemos a ser transformados completamente, glorificados, para que podamos ser arrebatados vivos, ¿verdad? Oh, arrebatados vivos antes de la gran tribulación, como aquellos vencedores. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor. ¿Verdad? Amén. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Sí. Toma control, Señor, de todas las cosas. Oh, Señor Jesús. Tú eres nuestra sanidad. Oh, nuestra fortaleza. Oh, nos volvemos a ti, Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, fortalece nuestro hombre interior. Gracias te damos, Señor. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Entonces, estamos en ese proceso, ¿verdad? Oh, Señor Jesús, tenemos durante la gran tribulación es una manifestación de cosas terribles que no se han visto nunca en la tierra, pero Dios tiene que guardar a su iglesia. Amén. Si nosotros pasamos por la gran tribulación, podemos ser también, todavía nos queda una opción de ser esos vencedores tardíos, ¿verdad? Oh, Señor Jesús, podemos ser los vencedores tardíos, pero anhelamos que ser arrebatado antes de la gran tribulación. Oh, Señor, porque estos vencedores van a regresar con nuestro Señor para derrotar a Satanás, el maligno, ¿verdad? Al anticristo, a la muerte, al Hades, todos serán vencidos por el Señor. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces, gracias al Señor que ya esos requisitos que puso Dios de su justicia, de su santidad y de su gloria, Amén. oh Señor Jesús, han sido logrados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora Él está en nosotros como nuestra justificación, como nuestra santificación y como nuestra glorificación. Por eso ese trabajo transformador lo está haciendo el Espíritu en nosotros. Y aún hoy está trabajando en cada uno de nosotros en nuestra alma. Amén. Pero el Señor también, Él tendrá que al final, en lo que hemos alcanzado este grado de madurez, de ya toda nuestra alma estar bajo la cubierta del Espíritu, entonces en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será también glorificado. Amén. Amén. Y entonces todos seremos esa expresión corporativa de Dios, la expresión gloriosa de Dios que es la iglesia. Esa iglesia que es la iglesia sin mancha, sin ni arruga y cosas semejantes. Amén. Oh, porque la iglesia, esa novia, es la novia que ya se preparó y que se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Amén. Entonces podemos hacer estas acciones justas porque la justicia de Dios ya ha sido satisfecha por nuestro Señor y ese Señor está hoy en nosotros. Y como está Él en nosotros hoy, como dice Colosenses 1:7, 27, dice que Él está en nosotros como la esperanza de gloria. Oh, vamos a alcanzar la gloria porque la esperanza de gloria
está en nosotros. Amén. Y la esperanza de gloria que está en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo es nuestro todo. Él es el Evangelio, ¿verdad? Sí. El Evangelio de Dios es Jesucristo mismo. Por eso cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, nosotros no vamos a predicar una doctrina, una enseñanza. Nosotros vamos a predicar a una persona viva, al Dios vivo, al Cristo. Ese es el que nosotros tenemos que llevar a la persona. Por eso las personas creerán más en nosotros cuando vean expresado ese Cristo que está en nosotros. O no tenemos a veces necesidad por nuestro vivir, por nuestro testimonio vivo. Las personas van a creer, no por lo que les hablemos, sino por lo que ellos vean en nosotros. Amén. Aleluya. Jesucristo es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén.